Después de la caída de Tenochtitlan, consumada por los conquistadores españoles en 1521, la lengua fue uno de los principales instrumentos para la difusión de ideas determinantes en el proceso de transformación de las poblaciones dominadas. A partir de ese momento, la entonces lengua impuesta por los peninsulares debió transitar un dilatado y gradual proceso de patrimonialización, como explica la doctora Concepción Company. Lo que se ve es que progresivamente el español de ser una lengua de conquista pasa a ser una lengua vehicular y después se produce una serie de fenómenos interesantes y es que se permea el español, por lo menos el de la Nueva España, empieza a ser una lengua absolutamente mestizada de español con lengua indígena, fundamentalmente náhuatl, también con otras, y esa mestización va de la mano de un proceso muy complejo que creo yo que no está concluido, que es la patrimonialización de la lengua española como la lengua patrimonial, como patrimonio esencial, intangible de 122 millones de mexicanos. Con mucha frecuencia se habla del español como lengua de conquista, pero pocas veces se habla del español como lengua de independencia. Es la lengua que nos dio nacionalidad porque no había una lengua franca entre las lenguas originarias de México, no había un bilingüismo, de manera tal que sin la lengua española, que fungió como lengua franca a partir de la llegada de Cortés a lo largo de 5 siglos, no tendríamos realmente una nacionalidad. A la conquista política, explica el doctor Gonzalo Celorio, sobrevino la conquista espiritual, la evangelización. América era vista como una viña sin cultivo donde había que sembrar la palabra de Dios. Curiosamente, esta catequesis originalmente no se hizo en lengua española, se hizo en las lenguas originarias, y eso hay que subrayarlo, porque los misioneros se vieron impelidos a aprender estas lenguas originarias para poder comunicarse con las culturas originarias en su propia lengua y darles en esta lengua suya las presuntas verdades del Evangelio. Luego de la consumación de la independencia en 1821, se registró una masiva retracción de lenguas originarias. A partir de la independencia, empezaron a prohibir gestión administrativa en lengua indígena. Antes del siglo XIX, la gestión administrativa se podía hacer en español, pero también había notarías en náhuatl, había notarías en zapoteco, había notarías de mixteco. O sea, hay multitud de documentación. Quien empieza el abandono de manera oficial son las reformas de Juárez. Eso es así. O sea, no solo las independencias prohibieron gestionar la vida administrativa en lengua indígena, sino que gente como Guillermo Prieto, por ejemplo, que es un hombre de su época y a mí me encanta porque realmente refleja el México de los años 1860, 70, Justo Sierra, como bien sabemos, esos hombres ilustrados que acompañaron a Benito Juárez y el propio Benito Juárez están abogando porque se gestione el mundo en una sola lengua. Habíamos de alguna forma liberado al país en términos políticos, pero seguíamos siendo españoles. Y esto es realmente muy interesante porque este proceso de desespañolización, como se llamó, algunos le llaman despañolización, bueno, fue complejo, pero fue complejo sobre todo porque no estaba bien fundamentado en el sentido de que no había que desespañolizarnos porque ya éramos de alguna manera españoles. ¿Por qué? Pues porque tenemos esta cultura que fue la cultura dominante, no la cultura dominada, y eso hay que asumirlo. Por eso Edmundo Gorman dice que mientras no asumamos que la historia fue como fue y no como hubiéramos querido que fuera, por una idea independentista un poco retórica, pues vamos a seguir padeciendo este trauma de nuestra historia, ¿no? Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22.